Pueden copiar este email y después voy a explicar. Lo que tienen aquí es el algoritmo del factorial. Y dice acá, algoritmo factorial 2 puntos. Factorial es igual a 1. Va a empezar con 1. Van a colocar o van a leer un número. En este caso vamos a colocar un número. Vamos a asignar un número para que sea más corto nuestro algoritmo. Y vamos a recorrer un ciclo desde que vaya desde 1 hasta ese número que ingresaron acá o que asignaron. Y dentro del ciclo van a hacer este cálculo que dice factorial es igual a factorial por i, que es nuestro índice de contador. Entonces van a hacer factorial 1 por 1, que es 1, y van a asignar en factorial. Luego tu contador va a sumar en 2, tu i va a sumar 2, entonces 2 por 1, 2, y van a asignar a factorial. Factorial es 2 por 1, 2. Y así sucesivamente hasta que llegue hasta 5. Una vez que termine eso, va a imprimir y termina el programa. Esto es el algoritmo. Eso mismo está acá, dentro de este que dice, armamos una función que se llame factorial guión bajo número, y va a ingresar aquí para cargarle un número. Entonces va a tener de argumento esta variable que se llama número, que es de tipo entero. Entonces va a pasar como parámetro eso. Entonces vamos a asignar acá el número 5, y dentro de la función vamos a definir una variable que se llama factorial, que es el mismo que ven aquí, y vamos a empezar a recorrer desde i igual a 1 hasta ese número, hasta que llega el número. Entonces desde i igual a 1 hasta que i sea o mientras i sea menor o igual a ese número, entonces incrementar el contador en 1, y vamos a hallar ese factorial. Factorial es
factorial por i. Esta es la forma resumida en lenguaje C. Si no les gusta esto, lo cambian por esto que está acá. Factorial es igual a factorial por 1. Depende de ustedes. Lo más normal es que esta i pase de este lado, y les voy a explicar qué es eso. Lo más normal es que esto pase de este lado. Cuando ustedes ponen de este lado como estaba, va a recorrer primero y luego va a cambiar el contador. O sea que va a empezar a contar en 1 y luego va a cambiar. Cuando ponen aquí ese contador, primero va a ejecutar y luego, primero va a incrementar y luego va a ejecutar. Las dos formas vamos a probar y les voy a mostrar cómo funcionan las dos formas. Pero antes tenemos un pequeño problema. ¿Todo ya copiado no está ahí? Bueno. ¿Se acuerdan que les dije la vez pasada que el compilador empieza de arriba para abajo? ¿Está bien? Y traten de ejecutar esto y van a darse cuenta que es el mismo problema que tuvimos en la clase pasada. Compilar y ejecutar, que es la tecla F11. Y dice factorial número no fue declarado en este ámbito. Entonces, en esta porción de código no está declarado eso. ¿Qué podemos hacer entonces? Llevar todo este código para arriba. Control C y borran esto. Y lo declaran acá. Y lo dejan ahí. Entonces ahí sí van a poder ejecutar eso. Compilar y ejecutar. Y ahí sí les va a funcionar. Y como saben, el factorial de 5 es 120. Entonces empiezan a multiplicar 1 por 2 por 3 por 4 por 5 y les va a dar 120. ¿Está bien? ¿A todos les funciona? Ahí les dejo un ratito para que coloquen como uno tiene que estar. Les dejo otra vez el algoritmo para que puedan ver. Acá estamos colocando en una forma que se llama prefija. Prefija porque es pre, ¿verdad? Y si cambiamos acá va a ser post. Si cambiamos ahí va a ser post. Ok. Cambien y ejecuten un ratito. Bueno, en este caso no hay problema. Si es prefija o postfija. Si es prefija, si hay otros términos dentro de ese, lo que hace básicamente es asignar primero y luego cambiar. En este caso, primero ejecuta y luego cambia. Entonces, hace de esta forma.
Lo más normal es que tengan de esta forma. Hasta ahí todos llegan. ¿Sí? Bueno, les quiero mostrar más una cosa. Hay otra forma de colocar, que es esta que vamos a ver acá. Si ustedes necesitan colocar debajo, ya sabemos que esto da error. Lo que se puede hacer es copiar esta cabecera, le dan control C y lo colocan aquí. Y esto se llama prototipo de la función. Si ustedes necesitan llamar a algo que está acá debajo, que es esto, entonces al compilar les va a dar error, y una forma de salvar ese error es que le agreguen un prototipo de esa función, que es de esta forma. La cabecera que está acá, copian y le pegan acá. Dejo otra vez para que puedan tener ahí. Ahí se ve todo en una misma hoja. Ahí lo que vamos a hacer es compilar y ejecutar, a ver qué tal les sale. Compilar y ejecutar. Me faltó ponerle el punto y coma a este. Ahí está. Me olvidé, no le puse el punto y coma en el prototipo de la función. Los prototipos de función terminan con punto y coma. A la hora de programar, ustedes son libres. Si quieren colocar acá arriba las funciones, entonces van a necesitar este prototipo de la función. Y si quieren colocar debajo, o sea, al revés, si quieren colocar acá debajo, aquí debajo, entonces van a definir un prototipo de una función, como está acá. O si quieren colocar antes del bloque main, no requiere el prototipo de la función. Directamente definen su función y lo llevan acá arriba. Lo llevan aquí arriba. Eso. Sin este prototipo de la función. Ustedes deciden cómo quieren. Yo les doy las dos posibilidades para que tengan en cuenta cuál de ellas ustedes quieren utilizar. También inclusive pueden cargar en un archivo externo y llamarle con este incluso. Eso también pueden hacer. Cuando ustedes tienen muchas funciones, en este caso solamente tienen una, pero cuando tienen muchas funciones y ustedes quieren tener un código más corto, entonces cargan en un archivo que tenga extensión .h y lo guardan como un archivo .h y le van a llamar acá include y el nombre del archivo. Bueno, recordando cómo funciona una función, voy a llevar otra vez esto allá arriba. Voy a quitar este y voy a llevar otra vez esto allá arriba. Voy a mover esto aquí.
Y nuestro código va a ser así. Entonces aquí arriba podemos definir las funciones y utilizarlas acá en el bloque main o otros bloques que tengamos dentro del programa. Cuando nosotros necesitamos crear unas funciones, primero tenemos que colocarle un nombre a esa función. El nombre de nuestra función se llama factorial-número. Después, entre paréntesis, colocamos los valores que van a ingresar como parámetros. Entonces, si acá tenemos varios, le colocamos con coma. Así, por ejemplo. Entonces, colocamos el tipo de datos y la variable. Cuando ustedes definen de esta forma, lo que están haciendo es pasarle un número. Y lo que está ocurriendo realmente es que ustedes están creando una copia de esta variable en memoria. Se crea una copia de este número 5. Porque acá dentro del bloque main llaman a este factorial _número y les pasan un valor que es 5, que es su parámetro. Y se va dentro de este factorial, ingresa el número 5 y hace el cálculo acá repitiendo 5 veces y haciendo la multiplicación acá con el factorial. Eso es lo que va a pasar. Entonces ingresan ese número 5, crea una copia de esa variable y se ejecuta 5 veces. Para cuando vean otras materias van a darse cuenta que los parámetros se pueden pasar de dos formas. Uno se llama por valor y por referencia. Van a recordarse esos nombres: por valor y por referencia. Ahora mismo yo estoy pasando por valor. Y cuando se crea por valor, se crea internamente, el compilador crea una copia de esos valores. ¿Cuál es la ventaja de eso? La ventaja de eso es cuando sale fuera del bloque, esa variable pierde su valor y entonces se libera en la memoria. Bueno, esa es la ventaja del por valor. Pero ¿cuál es su desventaja? En este caso es solamente un número. Pero imagínense que tengan, por exagerar digo, 30 números. Entonces, o tengan 1000 números. Y imagínense que tengan que crear copias de eso en la memoria. Entonces va a consumir mucha memoria. Otra forma de pasar es por referencia. Y ahí directamente no hace una copia de la variable, sino directamente pasa ese valor. Y se coloca el símbolo de ampersand cada vez que van a pasar un valor por referencia. Pero el valor por referencia modifica este valor que ustedes le pasan acá. Si ustedes hacen un cálculo con estos valores o colocan una variable, entonces va a cambiar los valores de la variable porque no hay copia. Esa es la diferencia. Están tocando el valor original. Eso es lo que está pasando. Esto le va a servir para otras materias, o para el mismo lenguaje C o otros lenguajes. Entonces, cada vez que quieran pasar por valor, se hace de esta forma, que es lo más normal e intuitivo que para nosotros podemos hacer. Pero si quieren pasar su valor real, entonces le pasan por referencia y le colocan este símbolo de ampersand. Esto está muy relacionado con el tema de punteros. Si es que nosotros llegamos a ver punteros, se van a dar cuenta por qué esto es así. Está muy relacionado con el símbolo de punteros. Este símbolo que ven acá es un símbolo de referencia de un puntero. Entonces, por eso es que le asignan directamente esa variable que está localizada en alguna posición de la memoria. Entonces, a ese valor se va y le busca y coloca. Cuando ustedes pasan un vector, nosotros ya vimos en la clase pasada cómo se definía un vector.
Y cuando ustedes pasan un vector, directamente se pasa la referencia y no se pasa el valor. ¿Por qué puede ser eso? Piensen un poco un ratito. Imagínense que ustedes definen un vector de 1000 componentes. ¿Por qué directamente cuando yo defino INT vector de 10 unidades o de 1000 unidades, directamente el compilador del lenguaje se pasa por referencia y no pasa por valor? Hace que pase de esta forma. Ustedes no le ponen el ampersand, pero él internamente le pone el ampersand. ¿Por qué pasa eso? Porque si esto tuviera este tamaño, imagínense que crea una copia de esa cantidad de variables. ¿Se imaginan, verdad? Entonces, los desarrolladores de lenguaje C directamente decidieron que si es un vector o una matriz, directamente pasa por una referencia. Eso es lo que va a pasar ahí. Eso es como un comentario aparte para que podamos saber qué es lo que se pasa dentro de un parámetro del factorial. Y después, una vez que hagan el cálculo, ustedes necesitan devolver un valor. En este caso va a devolver un entero. Y para que puedan devolver ese valor, necesitan colocarle esta palabra que se llama return y le pasan el factorial, que es también de tipo entero. Entonces devuelven un valor. Cuando ustedes le ponen return, lo que hace es devolver aquí. Y donde devuelve aquí. Entonces acá le pasan el parámetro, que es este 5, y cuando retorna un valor que es de tipo entero, entonces devuelve aquí, en esta forma. O sea, si yo cambiara esto y definiera una variable si yo definiera de esta forma, entonces declaro una variable que se llama variable, que es igual al factorial. Entonces el factorial devuelve un valor y el valor que es devuelto es cargado a esta variable. Y acá definen ustedes qué tipo de valor va a devolver, y acá con la función return devuelven ese valor. Ese es todo el proceso de la creación de funciones. Siempre las funciones devuelven un valor. Por lo menos en el lenguaje C devuelven un valor. En otros lenguajes hacen una diferencia entre funciones y procedimientos. Yo no sé si es que alguien vio alguna vez otros lenguajes. ¿Qué lenguaje? Python es parecido, pero hay otros lenguajes que directamente hacen una diferencia entre funciones y procedimientos. Lo más parecido en el lenguaje C a un procedimiento es cuando devuelve uno que se llama void. Entonces, los procedimientos no devuelven un valor. Entonces lo tienen que definir de esta forma. Okay. Entonces, tiene la palabra void, tiene el nombre de la función que se convierte ahora en un procedimiento, y acá el return que estaba acá no está más. Entonces solamente se ejecuta. Es como lo que ustedes dieron en algoritmo como subrutina. Vieron algo subrutina, ¿verdad? La subrutina es un procedimiento que no devuelve un valor. Entonces en lenguaje C se hace de esta forma. O alguno que vio el Arduino van a encontrar que tiene dos bloques. Void setup de esta forma y void put. ¿Y por qué tiene la palabra void? Porque en realidad no está devolviendo ningún valor. Entonces, al no devolver ningún valor, se define de esa forma. Bueno, entonces ahí ya saben la diferencia entre una función
que devuelve un valor que es de esta forma. Cuando devuelve un valor, ustedes necesitan colocarle este return y también necesitan colocarle el tipo de datos que retorna. Y en el caso que no retorne ningún valor, entonces ya saben, le ponen void aquí y le borran este retorno. Hay veces que ustedes hacen un algoritmo, pero solamente van a necesitar hacer como una subrutina para dividir los procedimientos. O sea, este procedimiento hace tal cosa, este otro hace tal cosa. Si van a hacer procedimientos o van a hacer subrutina, entonces le agregan de esta forma. Pero si saben que van a devolver un valor, entonces le colocan de esta forma. Eso era lo que estaba más o menos acá en el material. Pero les hago un poco más corto porque acá está un poco más complicado. Entonces, acá lo que hacemos es añadir un factorial de un número con funciones usando el prototipo de una función. Y este es el factorial de un número sin prototipos de una función. Entonces, ahí tienen pintado en amarillo eso. Y el código le dice un poquitito más fácil para que se pueda entender. Bueno, vamos al punto 4 entonces. Realizar un algoritmo C++ que crea tres vectores, el primero y el segundo vector, que asigne aleatoriamente valores, y el tercero que sume los elementos del primero y el segundo vector. Vamos a copiar el código y después vamos a ir explicando. Suma y resta de vectores. Sí, suma y resta de vector. Este es un código un poquitito más largo. Es más largo para poder mostrar lo que imprimen, solamente para eso. Bueno, copien esto y ejecuten esto para ver qué es lo que hace. Compilar y ejecutar. Ahora ya bajó la temperatura. Bueno, ahí va a asignar aleatoriamente estos valores. Tenemos tres vectores, V1, V2 y V3. Y tienen, como se pueden dar cuenta, tienen los mismos componentes, o sea, la misma cantidad de elementos tienen. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elementos tiene V1, 10 elementos tiene V2 y por lo tanto, como es una suma, también V3 tiene 10 elementos. Y estos números que están viendo acá se generan aleatoriamente. Ustedes ejecutan eso y va a cambiar a otro valor. Vuelvan a ejecutar y va a cambiarse. Acá están usando una función que se llama rand para la generación de números aleatorios. Como siempre, acá arriba colocamos la cabecera que es IOStream y incluimos uno nuevo que es cstdlib, y acá está definida la función rand que genera los números aleatorios. Este genera los números aleatorios. Luego usamos using namespace std para que podamos utilizar Sinicode. Luego entramos al bloque principal. Definimos n, que es el tamaño de los vectores. Hay una forma también de definir las variables, que es de esta forma. Nosotros ponemos acá con punto y coma el tipo de datos, el nombre de la variable es igual y le asignamos un valor. También podemos definir de esta forma. int v1, que es vector 1, que tiene 10 elementos, le ponemos una coma para no repetir n veces que es de tipo entero. Entonces V1 es de tipo entero, V2 es de tipo entero, V3 es de tipo entero y cada uno de ellos tiene 10 elementos. Así definimos
los vectores. Luego de definir los vectores, vamos a recorrer desde 1 hasta 10, entonces desde 0 hasta 9, entonces son 10 elementos, y incrementamos 1 al contador después. Y en B1 sub i, que es el primer elemento, asignamos el número randómico que va entre 0 y 99, porque eso nos pedía el problema. Entonces le ponemos tanto por ciento, 100, y esto genera números aleatorios de entre 0 a 100. Entonces en B1 le cargamos un número aleatorio y en B2 le cargamos otro número aleatorio, y así hasta que se completen los números aleatorios que tenemos aquí. Entonces en ese paso genera B1 con estos valores y B2 con esos valores. Ahora lo que nos falta es sumar estos vectores, y para sumar entonces vamos a ir en otro ciclo que vaya desde 0 hasta 9 también, y vamos a poner B3 es igual a B1 más B2, cada uno con su mismo subíndice, y ahí entonces estamos sumando los vectores. También pueden multiplicar, dividir, o sea, pueden hacer todas las operaciones que ustedes sepan con vectores que necesitan. Y ahí termina el algoritmo. Y esto que está acá debajo es simplemente para recorrer el vector y mostrar los valores. Entonces aquí vamos a colocar B2 es igual, y acá ponemos cada uno de los elementos del vector B1, B2, B1, B2, y separamos con un espacio cada elemento, porque si no salen todos pegados. Y bueno, y cuando termina de mostrar los B1, entonces colocamos un enter, y la misma cosa hacemos con el B2 y con el B3, y ahí termina el algoritmo con este retorno que está aquí. El resultado es lo que vemos nosotros en la ejecución. Entonces aquí muestra todos los elementos de B1, le da un enter, muestra todos los elementos de B2, le da otro enter, y muestra todos los elementos de B3 y le da enter. Entonces estos números son generados aleatoriamente y acá son sumados. Pueden sumar, por ejemplo, 27 y 36 y le va a dar 63, y así sucesivamente le va a dar los números que están acá. Por ejemplo, 34 más 0 es 34, y así se va a generar todos esos números. Y el ejercicio sea: cree en C++ dos vectores de 10 componentes cada uno y asigne de forma secuencial sus valores. Luego cree, este ya es el otro. Realiza un algoritmo de C++ que cree un vector de 10 componentes, el primer y el segundo vector, que asigne aleatoriamente sus valores, y que en el tercer vector sumen sus elementos del primero y el segundo vector. Ahí hice un código que después les paso también en el Word, pero acá les voy a mostrar en el gráfico cómo se hace esto. Tienen un vector que se llama A, otro vector que se llama B y otro que se llama C. Vamos a suponer que el vector A tenga 1, 2, 3 elementos tenga, y tengan estos valores 1, 2, 3, y el vector B tenga 4, 5 y 6. ¿Está? Y el vector C sea el vector A, que está acá, el vector A, y luego
el contenido del vector B. Entonces este es el contenido del vector A y este es el contenido del vector B. Podemos darle color para entender. Este va a estar de amarillo, entonces este también va a estar de amarillo. Y es el vector A. Y el vector B va a estar de otro color. De ese color. Bueno, entonces el vector C está compuesto del vector A y el vector B. Okay. Entonces, tengan en cuenta que el vector A tiene 3 elementos y el vector B tiene 3 elementos también. Y el vector C tiene el doble de ambos. Entonces, ya que está compuesto de A y de B, tiene ¿cuántos elementos en este caso? 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Y a esto es lo que queremos llegar. Tenemos los valores del vector A, los valores del vector B y colocar en estas posiciones los elementos del vector A y en estos elementos y en esta posición los elementos del vector B, pero en C. Acá el recorrido es fácil para el primero. Entonces es 1, 2 y 3. Y directamente asignamos en C los valores 1, 2 y 3. Aquí lo que cambia en este. En el recorrido de B es siempre 1, 2 y 3. Pero en la posición de C viene a ser desde el último elemento. Entonces 4, 5 y 6. ¿Entiende eso? Okay. Entonces, según este gráfico, es lo que voy a llevar para colocar en nuestro material. Y después le paso de vuelta. En el fondo voy a llevar esto. Voy a dejar esto ahí. Y el código que voy a poner es este que hice aquí. Y les vuelvo a pasar cuando llegue en casa, entonces les vuelvo a pasar este material con este código que está acá. Y ahora van a copiar el código para que puedan tener. Hasta ahí le dejo para que copien. Copien hasta aquí. Y cuando terminan todo esto copian aquí. Y después les paso de vuelta esta otra parte. Hasta acá copien. Hasta ahí. Hasta ahí copien. Acá les dejo el código así bien comprimido para que prueben. Y traté de juntar todo para que entre en una hoja. Bueno, voy a explicarle así más o menos la idea de esto. Tenemos el bloque main, dentro de eso se define 3 vectores, V1, V2 y V3, y una forma de asignar los valores, o
¿Se acuerdan que el otro asignamos dentro de un ciclo desde un desde un for? Y otra forma de asignar valores, si ustedes saben qué valores es abrir esta llave y separar con coma los valores. Acá B1 dice que tiene 10 elementos, entonces tenemos que colocar 10 elementos aquí. En este caso va desde 0 hasta 9. En el vector 2, que también tiene 10 elementos, va desde el 9 hasta el 0, de forma inversa. Después declaramos otro vector que es B3 y va a contener los valores de B1 y B2. Por lo que si si B1 tiene 10 elementos y B2 también tiene 10 elementos, evidentemente B3 va a tener 20 elementos, va a tener el doble de elementos que B1 y que B2. Bueno, y dentro de un ciclo desde, entonces asignamos esos valores. Para asignar B1 no hay problema porque simplemente es contar y colocar esos valores. Entonces B3, si asignamos el valor de B1, es directamente el mismo subíndice. La misma posición de I del vector B3 es la misma posición del vector I subíndice de B1. El problema está acá con B2. En B2 tenemos que recorrer también los mismos elementos de B2, entonces tenemos que colocar los mismos elementos de B2, que es esto que está acá, los mismos elementos de B2, pero la posición es la que varía. La posición es B3, vector B3 tiene los elementos de la posición I más 10. Como ven allá en la gráfica ahí en la pizarra, se puede dar cuenta que los números que están numerados en B3 es desde el 0 hasta el 9, los elementos del 0 hasta el 9 para el vector B1, y los elementos desde el 10 hasta el 19 para los elementos de B2. Entonces por eso es 10 más el incremento. Entonces 10 más 0 va a ser 10. Desde la posición 10 para adelante le va a corresponder al vector B2. Entonces ahí van a tener que anexa los componentes de B1 y luego de B2. Esa es una forma. Y acá lo que se juega es con el subíndice que tienen aquí. Lo que está acá abajo es simplemente para mostrar. Entonces recorre los elementos de B1 desde 0 hasta 9, y recorre los elementos de B2 de 0 hasta 9, y recorre todos los elementos de B3, que en este caso vieron que para los otros casos son de 10 elementos y para este otro caso son de 20 elementos, porque tiene que recorrer el doble de elementos. Y luego recorre dentro de un ciclo for y va mostrando sus valores. Tiene acá un espacio en blanco para que vaya separando los números, porque si no los números van a estar todos pegados y no se van a entender. Y cada vez que termina de imprimir B1, B2 y B3, le agrega Enter. Entonces acá, por ejemplo, termina de recorrer B1 y le agrega un Enter para que baje en la línea siguiente. Entonces B1 pone arriba, luego pone B2 y luego queda B3 en ese orden. Y ahí tienen cómo se hace el algoritmo. Acá la parte principal de ese algoritmo es este que están aquí, solo esto que está acá. Entonces eso es lo que llama la atención de cómo se arma. Una vez que copian todo eso, van a probar, y de igual forma yo les copio aquí el código, y cuando tenga tiempo les envío de vuelta al WhatsApp para que tengan este mismo ejercicio todo hecho.
Bueno, vamos a hacer un pequeño programa que vamos a meter dentro de una función que se va a llamar potencia de 2. Vamos a colocar la librería iostream y luego vamos a colocar la librería matemática que incluye la función POW, que es de potencia, y ahí le pasa la base y el exponente. Todos utilizan el tipo de datos doble. Todos utilizan de tipo doble. Entonces base es de doble, exponente es de tipo doble y el valor que retorna la función es también de tipo doble. Ok, entonces vamos a usar esta función que está definida dentro de esta librería mat.h. Aquí, por ejemplo, están las funciones trigonométricas, aritméticas y otras funciones matemáticas. Ustedes se van en internet y pueden ver el listado de todas las funciones que tiene mat. En el lenguaje C++, está definido como math, y en el lenguaje C estándar está definido con su sufijo .h, que es la cabecera de las definiciones. Entonces, en nuestro caso es directamente así. En nuestro caso es directamente de esta forma. Pero de igual forma se puede usar esto. Bueno. Y acá vamos a definir la función. Le van a poner using namespace std. Van a tener su bloque main y su return. Y aquí arriba vamos a definir esa función que necesitamos. Evidentemente, si retorna todo doble, nos convendría que la función que nosotros vamos a definir también devuelva de tipo doble. Entonces vamos a escribir doble y nuestra función se va a llamar potencia de 2 y va a pasar un parámetro que también va a ser doble, que va a ser un número. O si queremos decirle mejor, va a ser el exponente. El exponente es lo que vamos a pasar ahí. Porque la base ya saben que es 2. Entonces vamos a pasar el exponente. Y aquí vamos a abrir y cerrar la llave para poder escribir. ¿Está? Entonces es esto ahí. Acá vamos a definir una función entonces. Función que retorna un valor de doble. ¿Se acuerdan lo que es de tipo doble? Un valor con coma. Lo más normal en el lenguaje C estándar es que sea de float, de tipo flotante. Pero como la capacidad de las computadoras actualmente es un poquitito mayor, entonces las definiciones pasaron casi todo a tipo doble, que es más grande el espacio de coma flotante. Entonces la función retorna un valor de tipo doble. Y la función que vamos a usar es POW, donde se pone la base y el exponente. La base ya saben cuál es la que vamos a usar. Podemos hacer de esta forma. Vamos a definir una variable de tipo doble que vamos a llamar retorno. Y retorno va a tener valor 0 al empezar. Luego vamos a asignar a retorno la potencia, que es el POW. La base es 2 y el valor de exponente está viniendo como parámetro con este que dice exponente.
con este que dice acá exponente. Entonces ahí ponemos el exponente. Así. Entonces va a quedar la potencia de 2, que es su base, por el exponente. Eso sería más o menos así. 2, vamos a ver si encuentro este simbolito, elevado al exponente. ¿Se entiende? Ahí es una función que está en la calculadora o en Excel. Entonces es 2 elevado a un exponente. Y al final eso es nuestro algoritmo, pero como tenemos que retornar un valor doble, entonces ponemos acá return. ¿Y cuánto vamos a devolver? Un valor de doble que se llama return. Ahí devolvemos ese valor. Todo lo que hicimos acá es solamente la definición de la potencia, y aquí podemos imprimir esa potencia. Le damos un enter y acá ponemos code. Y nuestra potencia se llama potencia-2 y le pasamos el parámetro, que en este caso 2 elevado a la tercera sería 8, ¿verdad? 8. Y nos debería imprimir el valor de 8. Esto imprime el valor 8. Y ejecutamos esto. Creo que tiene que ser mat.h. Ahí en ese caso sí, ahí está. Ahí nos da el valor de 8. Le dejo para que copien ahí. Ahí se ve completo. Bueno, dentro del material les dejé la referencia del POU para que puedan ver. Como ven aquí, en este apartado, POU retorna un valor de tipo double. Así es, uno de tipo double. Retorna un valor de tipo double. La función se llama POU, que es de power. Power es potencia, pero está de esta forma. Tiene su base, que es de double, y su exponente, que es de double. Está dentro de la librería CMAT, si es de C++, o en la librería de mat.h. O sea que este algoritmo que está acá también pueden reemplazar por este CMAT.
Es lo mismo. Depende de ustedes nomás cuál quieran usar. En realidad cualquiera de ellos les debería funcionar. Y ahí les retorna ese valor. Entonces puede ser usado en la librería CMAT o en la librería mat.h. Y su prototipo, como ven acá, es de esa forma. También tienen la posibilidad de hallar raíz cuadrada, y para hallar raíz cuadrada solamente les voy a mencionar, pero no vamos ya a ver. Es esta función que se denomina sqrt, que es square root, que es raíz cuadrada. Entonces le pasan ahí en un valor elevado al cuadrado y nos va a devolver la raíz cuadrada de eso. Por ejemplo, 4 y le va a devolver 2, que es 2 elevado a la 2, que es 4. Entonces le va a devolver el valor de esa raíz cuadrada. Entonces aquí tienen esas dos librerías que se pueden utilizar. Y a partir de ahí se pueden hacer cualquier tipo de ejercicio que tengan que ver con ese tipo de funciones. También, si quieren, ustedes mismos pueden fabricarse sus librerías de POU, que es la de potencia. Y vamos a ver si tengo acá cómo se hace el algoritmo de potencia. Acá tienen el desarrollo de ese algoritmo de potencia. Y necesitan tener un ciclo desde que vaya desde 1 hasta el exponente, y van a hacer potencia es igual a potencia por la base. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces 2 por 2 por 2 es 8. Entonces eso es lo que tienen que ir multiplicando dentro de un ciclo desde para obtener en este caso la potencia. Y ahí tienen eso entonces para hallar. Podemos colocarle, por ejemplo, la raíz cuadrada de ese valor que obtenemos acá, que es lo contrario. Entonces acá podemos hacer con sqrt de 25, por ejemplo, y no debería devolver 5. Y ahí no debería devolver 5. sqrt también está definido dentro de mat.h. Entonces nos va a devolver 8 y 5. Son cosas que pueden ir agregando. Y hasta acá vamos a dejar la clase. Entonces yo compilo este video, les paso, y hasta acá va el examen. Entonces el Word que estaba preparando les voy a volver a compartir, ¿sí? Espérame, voy a salir un ratito acá porque voy a terminar la grabación.